Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Ortega y Gasset habló alguna vez de argentinos a las cosas. Raúl Escalabrini Ortiz escribió y explicó que el 17 de octubre era la patria sublevada. Claro, de aquel tiempo al de ahora, podríamos intentar buscar, pero no lo hay, algún autor que defina la aparición de lo impresentable, de lo insólito, de lo no creíble, de lo que nosotros, para que la gente entienda, denominamos comúnmente cachivache. Y entonces nos vamos a encontrar con una caducidad de la dirigencia política que permite que un imaginado outsider, que un imaginario hombre que aparece de la nada, se quede ungido con el poder ciudadano y se siente en el sillón de Rivadavia. Este tránsito que hoy tiene la sociedad argentina se debe a innumerables fracasos previos, a la claudicación dirigencial, pero también a una tremenda comodidad que existió en sectores de la clase dirigente para creer que todo se arreglaba con el mesianismo político, es decir, si no estaba Perón iba a aparecer alguien que lo reemplazara, y de pronto entonces se empezaron a buscar referencias por ese lado. Y así, en el mismo peronismo, aparecieron cosas tan insólitas como el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, que copiaron el ismo, pero que la diferencia con el peronismo era que Perón había creado una doctrina, un pensamiento, una manera diferente que no era ni de izquierda ni de derecha. Los otros eran nada más que jefes de facciones políticas que seguían una corriente de opinión y que entonces bautizaban con el diminutivo de su apellido. Hay una gran diferencia entre la construcción de un pensamiento ideológico y llevado luego a la práctica política a el caciquismo político, a la jefatura política. Cuando Perón se retiró de este mundo, esa ausencia se empezó a profundizar, se empezó a notar, y lo que ya tenía la clase no peronista del país, que era la ausencia de una referencia seria y cierta, se dio también del otro lado en los peronistas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos siempre que estar esperando que aparezca una persona que nos convoque, que nos conduzca, que nos lleve? Y eso tiene que ver mucho con la comodidad de que otros hagan, y esto tiene que ver mucho con una manera argentina de ser. Nosotros nos quejamos, pero a la hora de concretar la queja, nos diluimos nada más que en la revolución del verbo, la revolución de la palabra, y no de los hechos. Y cuando apareció una persona como Perón, que demostró que lo primero que había que hacer era poner a la gente a trabajar con un objetivo serio y cierto de hacer todo lo que faltaba, y cuando le demostró al país que lo que estaba en manos extranjeras se podía nacionalizar y el Banco Central que estaba en manos de los ingleses pasó a la Argentina y los ferrocarriles que estaban en manos británicas pasó a los argentinos y que cada una de las cosas que estaban en manos extranjeras fueron nacionalizadas y que además el Estado estaba en condiciones de poderlo administrar, dentro de la misma estructura de la construcción del país aparecieron los privatistas, los que habían sacado ventajas sirviendo a los distintos imperios de turno, y decían, no, esto no puede ser. ¿Cómo va a tener el mismo derecho un trabajador que nosotros, que somos la clase pudiente y que somos los terratenientes, que somos los generadores de empleo? Porque sin nosotros, ¿ellos qué harían? Sin pensar que sin ellos tampoco habría trabajo, porque no trabajaría nadie. Todo tiene que ver con una, yo diría, una forma de derretirse de la sociedad argentina a medida que los liderazgos fueron desapareciendo.
Y eso que era una comodidad, pero que también era un ejemplo de la conducción política de otros, empezó a brillar por su ausencia. Y ya pasaron a ser referencias políticas o candidatos, pero no conductores de masa. Y se fue perdiendo entonces lo tutelar, se fue perdiendo el padre que cobijaba o la madre que cobijaba. Y a partir de allí, todo entonces entró por un territorio muy difícil de explicar en palabras, pero que es que uno de los países más ricos de la Tierra, que una de las geografías más grandes del mundo, del planeta Tierra, que es la séptima geografía del mundo, que tiene pocos habitantes, no pueda satisfacer a menos de 50 millones de personas y no pueda organizarse para que sean felices o para que seamos felices. Y entonces cuando nos damos cuenta que somos una sociedad que ha perdido toda la capacidad de construir nuestro propio futuro y que descansamos sobre la espalda de que aparezca un salvador o una salvadora, y entonces allí empezamos a explicar nuestra propia comodidad de decir, bueno, hay que hacer esto, vayan y hagan, en lugar de decir, vamos y lo hacemos. Esa falta de análisis de la realidad social, de la realidad política, en definitiva, del mirarnos en un espejo y reconocernos, nos lleva a que aparezcan personajes como el que hoy se sienta en el sillón de Rivadavia, que es inexplicable en una sociedad de alto nivel cultural, de gente que conoce muy bien lo que es la chantada, lo que es la mentira, porque ha pasado el pueblo argentino por distintos mentirosos, y se encuentra de pronto con que, como no hay nada que lo encante del otro lado, optan y le creen a un encantador de serpiente que engrupió a los propios y a los extraños, haciéndole creer de que la solución era romper todo, que con una motosierra se resolvía en la Argentina. No había una propuesta concreta de construcción, había una propuesta concreta de destruir todo. Voy a ir con una motosierra, voy a hacer un topo para destruir el Estado. A partir de allí empezamos a decirle que era un cachivache, que alguien que proponía a la sociedad que lo votaran y se decía que era un anarquista, y el anarquista niega al Estado, lo peor que se podía hacer era poner a este cachivache ideológico sentado en el sillón de Rivadavia. Bueno, lamentablemente no nos equivocamos, y se equivocó la mayoría que optó por ponerlo porque estaba cansado a lo mejor de las carencias que del otro lado se daban. Y finalmente, cuando se instaló, todas las cosas que son inimaginables para una persona que no puede tener la totalidad de los poderes públicos porque su estado psíquico no lo permite, el Congreso, el Parlamento argentino, estos que nosotros votamos, todos se pusieron de acuerdo y le dieron amplios poderes al presidente de la República. Es decir, el propio Parlamento Nacional se autoeliminó porque no hace falta que ellos estén, porque le dieron los poderes parlamentarios al Poder Ejecutivo. Y así vamos y vemos cómo transitamos con protestas que se organizan, que ahora viviremos la parte de la universidad en un estado de pedido de socorro público, con movilizaciones. Vemos como los distintos gremios se encuentran con que amanecen con gente que le echan. Vemos que en el Estado Nacional se dejan cesantes todos los días una enorme cantidad de trabajadores, y todo pasa en una especie de queja generalizada, pero sin tomar la profundidad de las medidas que hay que tomar antes de que esta crisis se profundice de tal manera que después sea muy tarde y todo cueste el doble de trabajo, y ojalá que nunca lo veamos, pero que puede costar mucha sangre. Y frente a esto que está pasando, y frente a esto que está ocurriendo, vemos que hay una tremenda tibieza de aquellos que están en la comodidad de estar sentados en un parlamento, o aquellos que tienen la posibilidad de integrar un consejo deliberante en un municipio,
o aquellos que tienen la opción de ser gobernadores o de ser ministros y que no viven ni palpan lo que se está realmente creando como clima bajo una línea de una sociedad que se ha encontrado con que vamos a volver al tiempo de la crisis, cuando en las villas de emergencia había carteles que decían bienvenido clase media. Bueno, esto ya está pasando. Gente que trabajó toda su vida hoy va a comer y a buscar un plato de comida a los comedores sociales porque ya no pueden pagar sus alimentos. Jubilados que no tienen para pagar sus medicamentos ni para poder pagar las tarifas que horrorosamente aumenta el cachivache y que hace que el agua, la electricidad, el gas, las cosas indispensables para la vida, sean cada día más difíciles de sostener, pero la dieta del jubilado, la jubilación, el retiro, no se modifica y no se aumenta. Al contrario, lo veta. Es decir, se le pide más, pero no se le da nada en cambio. Mientras esto pasa, simultáneamente las cesantías, la caída del trabajo, el cierre de empresa, cerraron 10.000 pymes desde que el cachivache se hizo cargo. 10.000. Es una cifra alarmante, porque cada pyme tiene 4, 5, 10, 15, 20, 50 empleados o trabajadores. Entonces, cuando uno está frente a esta realidad, lo que se tiene que preguntar no es por qué el cachivache hace lo que le parece, sino por qué la sociedad ha permitido que lleguen determinados funcionarios a ser lo que son, funcionarios. Y por lo tanto, allí viene la otra gran pregunta. ¿Por comodidad? ¿Por aburrimiento? ¿Por cansancio? ¿Por esnobismo? ¿Porque le creyeron a alguien que dijo que iba a romper todo? En todo caso, esa creencia, ¿en qué estaba basada? ¿En que estaba de acuerdo una mayoría en que alguien con una topadora no deje nada? ¿En que alguien se lleve puesto al Estado Nacional, que dijo que era el topo y lo venía a llevar por delante? ¿Cuál fue el razonamiento del que votó eso? Y miren, me parece que es mucho más simple. Hay un antiperonismo manifiesto, hay un antipopulismo manifiesto en una gran parte de la sociedad argentina. Y entonces, allí nos tenemos que detener para pensar si lo que nosotros creemos que es una mayoría no es en realidad una de las minorías. Si no es en serio que la gente que quiere hablar de la justicia social es minoría, si no creen en serio que los que quieren defender el aguinaldo y el salario de un trabajador o la continuidad horaria o lo que fuere no es ya parte de una minoría, y si no hay una Argentina que abandonó o que nunca levantó esas banderas y que en definitiva se han constituido en una mayoría. Miren, el padrón argentino tiene a un 50% con menos de 45 años. Gente que no había nacido cuando Perón no estaba ya en este mundo. Entonces, hablarle de Perón a esos muchachos o a esas chicas es como si a nosotros nos hubieran hablado de Hipólito Yrigoyen. Hubiéramos dicho, sí, qué linda referencia histórica, pero es histórico nada más. No hay ayornamiento en el mensaje ideológico, no hay quienes lleguen a representar esa necesidad que en algún momento el peronismo cumplió y levantó esa bandera. Y si no pueden explicar eso, y si no hay quienes lo prolonguen en un análisis a los jóvenes, difícilmente los jóvenes puedan entender o puedan aceptar lo que le puede decir el abuelo. Es muy difícil el momento que se vive y por eso tenemos este cachivache sentado en el sillón de Rivadavia. Ahora, ¿qué habría que hacer? Es una pregunta del millón. Pero eso se lo dejo reservado a ustedes, que por eso tienen el primer programa interactivo de la radio donde usted nos escucha y nosotros los escuchamos a ustedes.